Amén. Hermanos, la paz del Señor. Hermanos, vamos a seguir nuestro estudio de la epístola a los Filipenses. Este sería nuestro cuarto estudio. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Entonces, en la epístola a los Filipenses, capítulo 1, del 6 al versículo 7, que es la porción de la palabra que vamos a considerar hoy con la ayuda del Señor. Dice Filipenses, capítulo 1, versículo 6 al 7. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén. Vamos a dar gracias al Señor y pedir que nos direccione para estudiar su palabra. Damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor. Oh, Señor, nosotros temblamos delante, Señor, de tu poderosa palabra, Señor, la cual es profunda, la cual nos da a conocer aquellas cosas que tú nos has concedido por medio de tu Hijo Jesucristo. Oh, Señor, ayúdanos a ser fiel, Señor, en su proclamación, en su estudio, en su apreciación, Señor, en su aplicación en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, Señor, a tener la mente de Cristo, el mismo sentir, pensar, el mismo obrar, Padre, que es tu obrar, Señor. Ayúdanos porque separados de ti, nada podemos hacer. Si nos encomendamos, Señor, te pedimos, tú nos ayudes a exponer tu palabra y ayudes a los que escuchan, Señor. También, Señor, hacer que seamos todos nosotros conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, como leíamos, estamos continuando nuestro estudio de la epístola. La vez pasada estábamos viendo cómo Pablo daba gracias siempre a Dios, acordándose de los santos en Filipos, orando siempre con gozo por ellos, haciendo memoria de las bondades de Dios desde el primer día en que comenzaban a tener comunión en el Evangelio con Pablo. Y continuando en esta participación, incluso ayudando financieramente en sus viajes. Esto es lo que estábamos viendo la vez anterior. Ahora, hermanos, como veníamos leyendo, comienza el apóstol Pablo a decir: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a tratar un tema. Pues yo hubiera querido pasar un poco más rápido por esta parte de la epístola, ya acabar hoy el capítulo 1, pero me pareció inquietante, hermanos, o me pareció bien interesante cómo comienza aquí el apóstol Pablo. Hoy vamos a ver cómo él va a hablar de la obra que Dios comenzó en los filipenses, la seguridad que hay en esta obra que Dios comenzó en ellos y cómo Dios perfecciona esta obra para llevarla a su pleno cumplimiento. Entonces vamos a ver un poco el obrar de Dios. Pero no solamente vamos a ver el obrar de Dios, vamos a ver el obrar de Dios en los creyentes y cómo los creyentes también tienen su parte de responsabilidad en la obra que Dios hace en ellos, ¿no? Para traer un equilibrio. Entonces vamos a empezar a estudiar su palabra y vamos a ir de a poco desenvolviendo este tema del obrar de Dios en su pueblo, en su iglesia, y cómo la iglesia también tiene su parte de responsabilidad. Entonces, comienza diciendo el apóstol Pablo que él estaba persuadido. Esta palabra persuadido es del griego peizo, que es estar confiado en, tener confianza en, estar seguro o convencido. Entonces Pablo tenía seguridad y confianza, plena certidumbre de lo siguiente que él va a decir. Del obrar de Dios, que es que él comenzó en vosotros la buena obra. Entonces Pablo estaba seguro. Él estaba plenamente seguro de que Dios había comenzado una obra en los filipenses, por eso él rogaba por ellos. Por eso él daba gracias a Dios por ellos. Daba gracias a Dios, ¿por qué? Porque Dios era el autor de esta obra. Dios era el que estaba obrando en ellos desde el principio. Dios había comenzado una buena obra en medio de los filipenses. Esto habla de la seguridad de la salvación de los santos en Filipos, de parte de Pablo. Hay una obra que Dios comienza en todo aquel que ha creído en su Hijo Jesucristo. Eso es lo primero que vamos a ver. Para ver un poco más sobre esta obra que Dios quiere que hagamos, porque nosotros tenemos que entender una cosa. Nosotros siempre proclamamos el Evangelio y decimos, el Evangelio no es salvación por obras. Y eso es cierto, pero hay una obra que Dios sí ha hecho. Nosotros no tenemos que hacer obras para ser salvos porque Dios ha hecho una obra a través de su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6,
versículo 28, para ver un poco más acerca de esta obra que Dios hizo en los filipenses, que hacen cada uno de nosotros los creyentes. ¿Cómo comienza la obra de Dios? En Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. Entonces aquí estaba el Señor Jesús, para que sepamos un poco el contexto. Él estaba en Cafarnaúm predicando en una sinagoga. El día anterior, él había estado al otro lado del mar y él había multiplicado los panes y los peces. Y la multitud lo quería coronar como rey. Y el Señor Jesús se apartó de ellos y en la noche él fue caminando sobre las aguas, se unió a sus discípulos y llegó al otro lado. Yo estaba predicando en Cafarnaúm. Esta multitud, al ver que Jesús no estaba, va y lo busca. Y lo encuentran en Cafarnaúm, donde Jesús solía estar. Y estaba él predicando como de costumbre, dice la Biblia, en la sinagoga. Y entonces ellos querían saber, el Señor Jesús dice que no vivan, que no trabajen por la comida perecedera, sino que vivan para la obra eterna de Dios. Y en este contexto ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces Dios tiene unas obras, Dios tiene una obra. Y estos judíos querían saber cómo poner en práctica lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Entonces Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces Dios tiene una obra, hermanos, una obra que Él está efectuando desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, una obra que Él venía preparando de antemano aún antes de la venida del Señor Jesucristo y que fue anunciada por los profetas. Y esta obra consiste en que creamos en el unigénito Hijo de Dios. Entonces Dios es el que obra la fe, pero vamos a ver también cómo Él obra esta fe. El inicio de la obra de Dios en la vida de cada individuo que ha sido salvado por Él, es la obra de la fe que Dios da al creyente por medio de la predicación del Evangelio, ¿no? La carta a los Efesios nos dice que la fe es un don de Dios, que no es algo de nosotros, que es el que la produce. Entonces Dios tiene un obrar en el hombre. Dios busca producir la fe en su Hijo Jesucristo, que creamos en su Hijo Jesucristo, pero tiene una forma de producir esa fe. Por ejemplo, si vamos a recordar cómo esto ocurrió en los filipenses, no tenemos que inventarnos teorías de cómo viene la fe. Podemos ver lo que Pablo está predicando a los filipenses, de que Dios había comenzado una obra de ellos. Lo estuvimos estudiando la primera vez que hicimos la introducción en la carta. Entonces podemos recordar cómo fue en la iglesia en Filipos. Dios abrió, dice, el corazón de Lidia, lo estudiamos en Hechos 16, para que ella pudiese escuchar, para que ella recibiera el Evangelio, el cual fue predicado por boca de el apóstol Pablo. ¿Y cómo respondió ella a esta apertura del corazón que Dios estaba haciendo en ella? Poniendo su fe en Jesucristo. También podemos acordarnos del carcelero, que también abrió su corazón al Señor. Dios abrió el corazón del carcelero para el Evangelio cuando, después de ser librados milagrosamente, Pablo y Silas, ¿no? Cuando los barrotes fueron abiertos, cuando las cadenas se cayeron de ellos, y él pudo ver este milagro y la obra de Dios. Esto obró fe en el corazón del carcelero para que él estuviera dispuesto a escuchar el mensaje de salvación. Y entonces Pablo y Silas les predicaron el Evangelio a él y a su familia. ¿Y qué hicieron ellos? Creyeron y fueron salvos por medio del Evangelio. Nuestro hermano William Hendrickson dice al respecto de este verso de Filipenses que estamos estudiando. Dice, nótese cuán estrechamente relacionaba el apóstol la perseverancia humana, que es vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, con la preservación divina. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Cualquier doctrina de la salvación que no haga plena justicia a estos dos elementos no es bíblica. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aunque Dios tiene una obra, y esa obra es que nosotros creamos en Hijo Jesucristo, nosotros tenemos una responsabilidad en ello. Dios obra en nosotros a través de enviar a predicar el Evangelio, a través de la obra que ya hizo en su Hijo Jesucristo, la cual fue consumada en la cruz, para que nosotros podamos creer. Entonces, Él ha enviado su Hijo, hermanos, para que pongamos su fe en Él. O sea, la fe es completamente dependiente de Dios. Si Dios no hubiera enviado a su Hijo, si Dios no hubiera enviado a proclamar el Evangelio, no habría forma de tener fe y ser salvos. Pero al mismo tiempo Dios pone una responsabilidad en nosotros que vemos en la vida de Lidia, vemos en el carcelero. Que aunque Dios abrió el corazón, aunque Dios les envió para que les predicasen el Evangelio, ellos tuvieron que creer. Es algo tremendo, ¿no? El hombre puede creer o puede rechazar el Evangelio. Fue Dios el que efectuó la obra de redención de principio a fin para perdonar los pecados en su Hijo.
siendo solo Dios el autor de la salvación. Pero luego le envió que se predique este evangelio, para que todo hombre pueda creer o rechazar el mensaje. Como también nos dice en Romanos 6:17, que estuvimos leyendo también en el segundo estudio de esta epístola. Pero gracias a Dios, dice Romanos 6:17, que aunque erais esclavos del pecado, éramos esclavos, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Entonces la doctrina fue enviada a ser predicada, que es el evangelio. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Dice aquí los romanos. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. Obedecieron aquella doctrina a la cual fueron entregados. Qué tremendo, hermanos, que Dios es el que efectúa la salvación de los hombres. Dios es el que comienza la buena obra en los hombres. Pero los hombres tienen una responsabilidad. Los hombres tienen que arrepentirse y creer en el evangelio. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Dios acercó su reino a los hombres. Pero ¿cómo debían responder los hombres al acercamiento de Dios? A través de su Hijo Jesucristo, que fue enviado a favor de ellos, a favor de todos los hombres. ¿Cómo debe responder el hombre? Jesús lo dijo, arrepintiéndose y poniendo la fe en el evangelio. Entonces podemos ver que Dios es el autor de la salvación, pero el hombre tiene que responder a este llamado de Dios. Como dice también Pablo a los romanos en el capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe que Dios obra en los creyentes, la buena obra que Dios comenzó en los filipenses, la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros que hemos puesto la fe en Jesucristo, esa fe que ahora tenemos en el Señor fue comenzada en el Señor por medio de la predicación del evangelio. Dios nos ha dado la fe a los creyentes por medio de la predicación de su palabra. Entonces vemos íntimamente ligada la obra de Dios a nuestra responsabilidad. Entonces la obra de Dios comienza con Dios, pero el hombre también es participante, responsable de rechazar o poner su fe en el evangelio. Dios ha dado el don de la fe para creer en su Hijo, el cual ha sido enviado como el único y suficiente sacrificio por nuestros pecados, por medio de la predicación del evangelio. Por lo cual, hermanos, si queremos ver en nuestra generación el obrar de Dios, si queremos ver la obra de Dios haciéndose, hermanos, tenemos también nuestra responsabilidad. Dios ya ha hecho todo en la cruz lo que tenía que hacer. Jesús dijo en la cruz, consumado es, hecho está, no hay más nada que añadirle a la obra que Dios ha hecho. Pero ¿qué hizo Dios? Dios ya sacrificó al Cordero. Y este Cordero está vivo. Y este Cordero está ascendido. Y este Cordero está sentado a la diestra del Padre, habiéndonos comisionado para predicar el evangelio a los hombres, llamándolos a la fe y el arrepentimiento para que reciban la obra que Dios ya ha hecho a favor de ellos. Qué gran misterio, ¿no, hermanos? Dios podía haberlo hecho todo solo. Es más, Dios pudo haber hecho todo sin enviar a su Hijo. Hermanos, pero el Dios que vemos en la Biblia es un Dios que, aunque podría hacer todo solo, hermano, qué tremendo que nos quiere usar a nosotros. Quiere que seamos parte de la obra que Él ha comenzado, hermanos. Y Dios podría hacerlo solo. Dios podría enviar ángeles, no usar seres humanos. Dios decidió usarnos a nosotros, hermanos. Qué tremendo. Instrumentos tan viles, instrumentos tan débiles, instrumentos tan imperfectos. Pero la obra de Dios es perfecta, hermanos. Y dice que no solamente la comenzó, sino que Él va a perfeccionar esa obra en nosotros. Dios comienza la buena obra. Él guía su avance, así como Dios guió a Pablo, impidiéndole a él y a sus compañeros ir a Asia y luego a Bitinia. Y los guió a Macedonia por medio de una visión. Y ahí a Filipos para que predicasen las buenas nuevas de salvación. Dios lo guió, pero eso no le sacó a ellos la responsabilidad de obedecer. Lidia y el carcelero escucharon el mensaje, pero eso no les quitó la responsabilidad de arrepentirse y creer en el evangelio, de obedecer a la verdad, ¿no? Qué tremendo lo que nos enseñan las Escrituras. Pero también la Biblia dice, hermanos, que no todos obedecieron. Ahí mismo donde leíamos en Romanos 10, en el versículo 16, el anterior al que leímos, dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Estando persuadido de esto, hermanos. Debemos estar persuadidos de esto. De que, hermanos, aunque el evangelio es predicado, no todo el mundo va a creer. Dios ya ha hecho la obra a favor de los hombres. Ahora los hombres pueden rechazar o creer el evangelio.
Entonces, volviendo a nuestra lectura, hermanos, estando persuadido de esto, que al que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y no solamente comenzó una nueva obra, sino que dice que la va a perfeccionar. Pablo no solo estaba convencido y confiado en la obra que Dios había iniciado en los creyentes en Filipos, sino que esa obra no quedaría solamente en la etapa inicial, sino que Dios la llevaría hasta el final, hasta el perfeccionamiento y su pleno cumplimiento. Esta palabra perfeccionamiento o perfeccionará es la palabra epiteleo. Sin que llevar a través al final. Epi es intensivo, en el sentido es plenamente, completo, plenamente. Y teleo, completar. Entonces es algo pleno que va a ser llevado hasta su pleno final, cumplimiento. Entonces la obra de Dios, hermano, no fue una obra que va a quedar como la Torre de Babel, que fue destruida y no pudo completarse. No es como la obra de los hombres que comienzan muchas veces y queda a medias. Como muchas construcciones que hacemos en la ciudad que nunca pueden terminarlas. No, la obra de Dios fue una obra que ya ha consumado de principio a fin y que la va a completar en nosotros. Él ya ha hecho la obra completa. Ahora falta que sea completada en nosotros, hermanos. Y Él va a llevar a ese pleno cumplimiento. Dios inició la obra en los filipenses, que habían obedecido el Evangelio. Y Él también completaría plenamente aquella obra que había comenzado. Esto nos indica claramente que la fe en el Evangelio es el principio de la vida cristiana. El principio de la obra de Dios, la cual Dios obra en el creyente para que llegue a pleno cumplimiento. Entonces, hermanos, pero esta obra tiene un propósito, ¿no? No es una obra de Dios porque sí. Dios no nos salvó porque sí. Dios tiene un plan, hermanos. Dios tiene un propósito, y ese propósito que Dios ha propuesto desde la eternidad en su Hijo Jesucristo, Él lo va a cumplir en nosotros. Vamos a ver un poco de esto, hermanos, este propósito de Dios. ¿Cuál es la obra que Dios está haciendo en nosotros? Para que creamos en su Hijo. Después que hemos creído en su Hijo, pues, ¿cómo continúa esta obra? Vamos a ver un poco en Romanos 8, 28, al versículo 30. Primero vamos a leerlo y lo vamos a empezar a explicarlo. Romanos 8, 28 al versículo 30. Dice, y sabemos, así como lo estaba convencido los filipenses, también sabía esto y también debemos saberlo nosotros, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Dios tiene un propósito, hermanos, un propósito eterno, una obra. Y en esa obra Él tiene un propósito, hermanos. Y en ese propósito que Dios tiene en los creyentes, en aquellos que aman a Dios, que han entregado a Dios por medio del Evangelio de Jesucristo y han recibido su gracia y la adopción como hijos, a estos todas las cosas, hermanos. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas. La pandemia, hermano, incluye todas esas cosas. Las dificultades económicas incluyen todas esas cosas. La muerte de los seres queridos incluyen todas esas cosas. Los peores problemas que te puedas imaginar y tribulaciones que puedan vivir incluyen todas esas cosas. Todas las cosas que acontecen en la vida del creyente, así no hayan sido enviadas por Dios, así sean hasta por nuestra propia culpa, hermanos, por nuestro propio desvío, Dios la va a utilizar, dice, para cumplir el propósito para el cual nos ha llamado. Qué tremendo. Vamos a leer hasta el versículo 30. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La obra de Dios del principio hasta el final aquí resumida, que es la que vamos a explicar ahora. Entonces, como leemos el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito al que han sido llamados. Entonces hay un propósito por el cual Dios nos llamó por medio del Evangelio. Y aunque primeramente hemos sido salvos, esto no es todo, hermanos. Esta no es toda la obra de Dios. No es que ya listo, fuimos salvos. Si solamente fuera a ser salvos, hermanos, el día que fuimos salvos, el Señor ya nos hubiera llevado con Él. Esa era toda la obra que Dios tenía que hacer en nosotros. Pero la obra de Dios apenas ha comenzado. Porque luego dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios tiene un propósito al salvarnos, un propósito pleno que se completa al ser nosotros conformados a la imagen de Jesucristo. Este es el propósito de Dios. El propósito que Dios siempre ha tenido con el hombre. Desde Génesis usted puede leerlo, que Dios dijo que iba a ser el hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Y qué pasó? ¿Será que el hombre representó fielmente a Dios como su imagen y semejanza? No. El hombre pecó y se alejó del propósito de Dios. ¿Y qué pasó? La obra que Dios había comenzado con Adán y Eva quedó truncada, quedó a mitad. No, Dios continuó su obra para llevarla a cumplimiento. Y ese cumplimiento, hermano, ahora llega solo para los hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Porque aquellos hombres que serán conformados a la imagen y semejanza de Dios, aquellas mujeres que serán hechas a la imagen de Cristo, solamente alcanzarán este pleno cumplimiento del propósito de la obra que Dios inició en el principio en Jesucristo. Y fuera de Él, no, hermanos. Dios va a cumplir este propósito. Ahora en Cristo, en el nuevo hombre, este propósito de que el hombre sea conformado a la imagen de Dios se hace posible. Solo en ese nuevo hombre, solo en una nueva humanidad, solamente en una nueva creación que es solamente en Cristo Jesús. Cuando decíamos antes, cuando Cristo dijo consumado es, hermanos, Él consumó todas las cosas en Él. Él creó una nueva humanidad en sí mismo. Él es el nuevo hombre, el hombre espiritual. Y todo lo que hemos creído en Él somos incluidos en esa nueva humanidad, ya no más en Adán, ya no más en Eva, ya no más en ese viejo hombre que se envejeció y no pudo alcanzar el propósito de Dios. Pero Dios alcanza ese propósito de conformarnos a la imagen de Dios en Jesucristo. Y lo primero que había que hacer para eso es iniciar la obra. Y el inicio de la obra comienza con la salvación y la regeneración de los hombres a través del Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, no solamente ser librado de las consecuencias del pecado, no es solo ser salvos de la ira venidera, no es solo recibir vida eterna, sino que esa vida eterna, esta salvación tan grande que nos ha dado acceso a Jesucristo, a una nueva vida de resurrección, es la propia vida de Cristo en nosotros. Cristo dijo: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la vida que nos ha traído a nosotros es la vida de su propio Hijo, la cual ha sido sembrada en los creyentes por medio de la fe, en el Evangelio. Ahí inició la obra de Dios con una semilla. Cristo depositado en el creyente, a través del Espíritu Santo, por la fe en el Evangelio, por la gracia de Dios obrada en nosotros, en los corazones. Pero esa vida de Cristo debe extenderse a toda nuestra vida, hermanos. A todo lo que somos, hasta que seamos conformados a Él. La mente de Cristo, el sentir que hubo en Cristo Jesús, un mismo pensar. Hermanos, continuamente Pablo habla de esto en esta carta a los Filipenses. Él está hablando de la formación de Cristo en ellos y en nosotros. Y esto debe aspirar todo cristiano a ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. Lo dice a los que predestinó. O sea, Dios preparó un destino para aquellos que habían de creer. Así también como hay un destino para todos los que rechazan el Evangelio, hermanos. No es como dicen algunos, que Dios escogió quiénes van a ser salvos y quiénes van al lago de fuego. No. Te dice aquí que Dios predestinó, Dios preparó el destino. El destino de aquellos que han de creer es ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. El destino de los que rechazan el Evangelio es el lago de fuego por la eternidad, hermanos. Dios ha creado los destinos para el viejo hombre y para el nuevo hombre. Pero ¿hacia dónde vas a caminar tú? Dios dijo a los israelitas: pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Dice: escoge el de la vida para que vivas, le dijo a los israelitas. ¿Qué escogieron muchos de ellos? Camino de la muerte. Dios no los precipitó ahí, hermanos. Entonces Dios ha preparado un destino. Y a estos llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces Dios, que nos conoció desde el principio, dio un destino a todos los que han de creer, ser conformados a la imagen de su Hijo, ¿no? Y esa es la obra que Dios ha empezado en nosotros los creyentes. Pero entonces también en este obrar que Dios ha hecho, hermanos, no solamente en la parte inicial, en este obrar de que seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios, también hay una responsabilidad para nosotros. A estos que conoció les dio un destino, y a estos que llamó por medio del Evangelio nos llamó, hermanos. A estos también creyeron en el Evangelio, habiendo obedecido el llamado de Dios. Y a los que obedecieron el llamado de Dios por el Evangelio que hizo Dios, los justificó en Cristo Jesús, por medio de la fe en su obra. Y a estos que hemos alcanzado por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo,
A esto dice también, glorificó. Y esta es la gloria, hermanos, que seamos conformados a la imagen de Dios. Cuando a veces pensamos en la palabra gloria, hermanos, pensamos solamente en luces brillantes, en una luz blanca que nos va a cubrir cuando seamos transformados cuando Cristo venga, hermanos. ¿Sabe que lo más glorioso en la eternidad, hermanos? Lo más glorioso es el Señor Jesucristo, con quien vamos a estar siempre. Pero en cuanto a la gloria nuestra, hermanos, lo más glorioso es ser conformados a nuestro Señor Jesucristo. En carácter, en pensamiento, en sentir, en un mismo pensar, en un mismo corazón con nuestro Señor. Es una obra eterna, hermanos, que permanece para siempre. Toda obra humana que hayamos comenzado en este mundo, hermanos, ¿saben qué va a ocurrir con ella un día? Con la obra más grande de los hombres, con lo más fuerte de ellos, con lo más sublime, hermanos, se le va a sacar como una hierba. Va a ser consumido como el fuego. La Biblia dice que las naciones trabajan para el fuego, hermanos. Pero Dios no está trabajando para el fuego. Dios no está trabajando para algo temporal en nosotros. Dios está trabajando para formar algo eterno en nosotros, imprimiendo en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo a través de todas las cosas que estamos viviendo, las cuales obran para bien, para la obra que Dios ha iniciado en nosotros. Pero nosotros somos también responsables, hermanos. Nosotros podemos oponernos a la obra de Dios en nosotros. Podemos entorpecerla como hizo Israel en el desierto. Dios los sacó para que dejen de ser esclavos, para entrarnos en la tierra prometida. Más el libro a los hebreos, la carta a los hebreos dice que muchos ellos no alcanzaron la promesa por su incredulidad. No porque Dios comenzó una obra sacándolos de Egipto. Y lo que no le alcanzaron entre ellos no fue porque ellos no completaran la obra. Fue porque ellos fueron estorbo para ellos mismos alcanzar la obra de Dios. Por su incredulidad, por su murmuración, por su lascivia, por su pecado. Hermanos, tenemos responsabilidad en esto que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, hermanos, aunque ya hemos recibido las primicias de la herencia en Dios, Él está obrando en nosotros para que alcancemos toda la promesa, toda la herencia que ya ha sido preparada para nosotros y que está reservada en los cielos. Aunque ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, aunque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, aún no hemos alcanzado todo lo profundo que Dios tiene para nosotros. Él es tan amplio, Él es tan suficiente. Él tiene un más, hermanos. Y a veces nosotros solamente nos conformamos con haber sido librados de la ira venidera y del castigo del pecado. Hermano, Dios no nos libró de la ira venidera y del castigo del pecado para vivir silvestres y sin propósito, hermanos. Si quieres un propósito para tu vida, si no sabes para qué vives, no lo busques en este mundo, no lo busques en los estudios, no lo busques en tener una familia bonita, no lo busques en tener propiedades, en tener títulos, en tener dinero, en tener una felicidad pasajera, en viajes. Búscalo en una cosa, en ser conformado a la imagen de Jesucristo. Y vas a tener pleno gozo en eso, hermano. No seas un estorbo, no seamos estorbo para lo que Dios quiera hacer. Entonces, hermano, aquí en la tierra hay una obra de Dios en nosotros que no ha terminado y no quedará incompleta. Aunque gemimos por causa del pecado, hermanos, aún sufrimos, aún tropezamos con el pecado, aún sufrimos oprobio y cantidad de contradicciones en nuestro ser interior. No, hermanos, aunque queremos vivir como cristianos, aunque queremos agradar a Dios, aún tenemos tantos tropiezos, tantos escándalos en medio nuestro, nuestro diario vivir. Tropezamos tantas veces con las mismas cosas, hermanos. Esto no hemos alcanzado todo, hermanos. Todavía no. Aún gemimos esperando, dice, nuestra herencia inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, hermanos. Todavía estamos esperando más en el Señor. William Hendriksen dice esto, hermanos. Dice, por tanto, de la oscuridad y la aflicción de una prisión romana, llega al corazón de cada creyente en Filipos un mensaje de aliento que les hace decir: la obra que en mí es por ti comenzada será por tu gracia plenamente consumada. Pablo está hablando de esta esperanza que estamos aquí hablando nosotros a los filipenses, que aunque ellos estaban caminando muy bien en el Señor, aunque estaban participando en el Evangelio, aunque estaban juntamente con Pablo colaborando en la extensión del reino, la obra todavía no había acabado. Había mucho más, hermanos. Nos tenemos que conformar con haber apenas iniciado, hermanos. Aún no hemos tocado el pleno océano de gracia y abundancia que tiene Dios para el cristiano. Entonces podemos estar seguros, hermanos, realmente, que si Dios ha comenzado sobre nosotros, Él la va a continuar hasta que Él la acabe plenamente en nosotros. Qué gran esperanza, hermanos, tenemos, hermanos.
Pablo está dando este mensaje de gozo y esperanza a los creyentes en Filipos, diciéndoles: Dios, que por su gracia comenzó esta obra en ustedes, no cesará de obrar en ustedes hasta consumar su obra. Dios no los va a dejar así, hermanos. ¿Qué esperanza tenemos nosotros, hermanos? Si nos miramos a nosotros mismos y vemos: uy, cuánto me falta todavía, cuánto lucho con este pecado, cuánto lucho con esta situación, cuánto lucho con mi familia. Hermano, no desesperes. Dios todavía no ha terminado contigo, no ha terminado conmigo, no ha terminado con nosotros. Él va a completar aquello que ha iniciado. Hermanos, pero bueno, vamos a ver también como venimos mencionando, nuestra responsabilidad en esta obra que Dios ha comenzado y que Dios va a obrar para formar a Jesucristo en nosotros. Entonces vamos a complementar este pasaje de Romanos con Efesios 4, versículo 11 al 13. Para que podamos verlo claramente en las Escrituras, hermanos, nuestra responsabilidad. Estamos viendo cómo Dios está obrando otra vez todas las cosas para formar a Cristo en nosotros, usándolas para bien. Pero entonces Efesios 4:11 dice: Él mismo, Jesucristo, que es el que inició la obra de la edificación de la iglesia, de formar a Cristo en nosotros, dice, Él constituyó, dio a la iglesia apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces Dios, que empezó la obra, ha mandado también obreros para la edificación de esta obra. Y es donde también entramos nosotros, hermanos, en el llamado de Dios, con los dones y el llamamiento que nos ha dado en esta edificación. Dice, a fin de perfeccionar. Esta es otra vez la palabra perfeccionar que Pablo está hablando con los filipenses, la misma palabra, hermanos. Perfeccionar a los santos. Este caso era los santos en Éfeso. En otro caso del santo en Filipos. Pero Dios, ¿qué quiere hacer con los santos? Con los que le ha apartado. Porque también estuvimos hablando que Dios nos apartó. Que Dios nos llama a los santos de Él. ¿Para qué estamos apartados? Estamos apartados también para ser perfeccionados. Para que aquella obra que Dios comenzó, Él la termine en nosotros. Dice, para la obra del ministerio. Entonces hay una obra del ministerio. Y la obra del ministerio es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esta nueva humanidad que estamos hablando, este nuevo hombre que es en Jesucristo, que en el cual nosotros somos partícipes corporativamente como la iglesia del Señor, que va siendo formada en nosotros, Jesucristo, su imagen impresa en nosotros. Entonces, Él hace esta obra de una manera que no es un misterio, hermano. Aquí lo está diciendo, a través de estos 5 ministerios, que estos 5 ministerios nos hablan del ministerio de la palabra de Dios, en sus distintos aspectos, Él los usa para completar a los santos, para perfeccionar a los santos, para avanzar esa obra en los santos, para que los santos estén listos para la obra del ministerio, o sea, para que también los santos sean partícipes. ¿De qué? De la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y fue hasta cuándo? Dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Dios complete la obra. Esa obra se completa, dice aquí, hasta que la medida de la estatura y la plenitud de Cristo esté en la iglesia del Señor. ¿Eso ya lo hemos alcanzado? ¿Esa obra ya se ha cumplido, hermanos? ¿En la iglesia? ¿Se ha cumplido en ti? ¿Se ha cumplido en mí? ¿Ya llegamos a la estatura del varón perfecto de Cristo? No, hermanos. Entonces ahora que Él ha comenzado, Él está perfeccionando, pero ahí entramos nosotros, hermanos. La palabra de Dios por medio de sus ministros, de sus siervos, capacitan a la iglesia, perfeccionan a la iglesia, completan a la iglesia para que la iglesia sea parte de esa obra que Dios está haciendo. Sea parte de ese perfeccionamiento de los santos, sea parte de la edificación de esa iglesia, esa edificación que Dios ha comenzado. Cuando Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, Él dijo, yo comencé esta obra. Y Él está edificando a través de sus propios santos. Él nos está usando a nosotros, hermanos. Aquel propósito eterno conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, somos partícipes. Qué tremendo, ¿no? Pero, hermanos, esto también nos puede llevar a pensar, hermanos, en otras implicaciones. Porque antes estamos hablando, sí, Dios va a completar esa obra en nosotros. Pero también nosotros, cuando vemos a otros hermanos, ¿qué vemos hacer? Cuando vemos a otros hermanos que los vemos en dificultades, que vemos como que no avanza el Señor en ellos, pues a veces por culpa de ellos, por situaciones que están viviendo, a veces por el pecado, ¿qué debemos hacer? ¿Desecharlos? Sí, bueno, esa piedra no sirvió para la edificación. ¿No? ¿Qué dice qué? Que Dios nos está perfeccionando a nosotros para que nosotros seamos parte de esa obra. Entonces, cuando vemos otros hermanos que no están avanzando, otros hermanos que son débiles, otros hermanos que tropiezan, otros hermanos que son inmaduros, ¿cómo debemos mirarlos? La obra que Dios comenzó por su gracia en ellos, Dios la va a perfeccionar. Como el otro día hablábamos los Corintios.
Los corintios tenían muchos problemas en la edificación de la iglesia en Corinto. Tenían muchas dificultades, pecados, divisiones. ¿Y cómo los miraba Pablo? Gracias doy a Dios. Y luego dice, ¿por qué? Por la gracia de Dios que les ha sido dada. Dios les dio la gracia a ellos de iniciar la obra en el corazón de ellos por medio del Evangelio. Y esa obra que había sido iniciada en los Corintios, aunque era imperfecta en el momento que Pablo estaba escribiendo su carta, Pablo ya sabía el final. Dios la va a perfeccionar. Dios va a completar la edificación de su iglesia. Hermanos, en muchos lugares podemos ver muchos problemas en la iglesia del Señor. Muchos hermanos en diferentes estados, diferentes jornadas que están viviendo. Hermanos, sin importar en qué jornada estén, Dios dice que los va a perfeccionar al final. Dios va a acabar la obra que ha comenzado en cada uno. Qué bonito, ¿no, hermanos? Que podamos mirarnos, que podamos considerarnos unos a los otros de esta manera, para evitar contienda, para evitar murmuración. Pablo no se ponía a murmurar de los hermanos que no habían avanzado. Él se ponía a estar plenamente convencido de que Dios iba a avanzar su obra en ellos y que la iba a culminar. Porque nuestra confianza está en Dios, hermanos, no en los hombres, no en sus capacidades, sino en Dios que dijo: yo edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cuándo será completada esta obra? Porque acá Pablo luego agrega lo siguiente. En nuestra lectura podemos seguir ahí en Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando nuestro Señor venga, Él culminará esta obra en nosotros. Porque como decíamos, ya hemos alcanzado esto, nosotros todavía no lo hemos alcanzado. Pero dice que pero el Señor dice, el Señor que nos ha dado su Espíritu, y está obrando en nosotros, renovando nuestra mente por su palabra, obrando en nosotros para que en todos seamos conformados al mismo pensar y el mismo sentir de Jesucristo, la imagen del Hijo de Dios. Jesucristo, mientras somos participantes con todos los santos, como los santos en Filipos, de la extensión del Evangelio por toda la tierra. Él está obrando esto en nosotros. Pero esta obra será completada solamente, dice, en el día de Jesucristo. Aunque Dios ha iniciado su obra, aunque estamos siendo participantes de ellas de manera responsable y obedeciendo, aún así esta obra no será culminada por nosotros. Será culminada por el mismo Señor en el día de Jesucristo, es decir, en su venida. Nuestro hermano William Hendricks se explica esto del día de Cristo de la siguiente manera en su comentario. Dice, se le llama el día de Cristo Jesús porque en ese día será manifiesto en gloria. Será recibido por su novia, la iglesia, y juzgará. Y de esta forma será públicamente vindicado. Hasta que este día no llegue, la buena obra de Dios, obra que capacitó a los que fueron objeto de ella por una sincera cooperación en la divulgación del Evangelio, obra que culminará con la comunión perfecta. Hasta entonces no está acabada esta obra, hermanos. Esta obra continúa hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta la manifestación gloriosa del Señor. El día de Cristo, en el gran día, como dice Mateo 24, donde todo ojo le verá, y nosotros, la iglesia del Señor, empezaremos, hermanos, a recibir la plena herencia que nos ha sido concedida ya en Cristo Jesús. Hasta entonces todavía no, hermanos. La transformación de nuestros cuerpos mortales en gloria, hermanos, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo en las nubes, como dice la palabra de Dios, reinando con Él, siendo vencedores en el milenio, hermanos, pudiendo disfrutar de su reinado y su señorío. Y hermanos, y cuando traiga la nueva Jerusalén, hermanos, de los cielos, y traiga tierra nueva y cielos nuevos, hermanos, todo lo que aún hemos recibido, el pleno cumplimiento de la obra que Dios ha comenzado, hermanos, no se completará hasta que Cristo venga de los cielos, como ha sido prometido por nuestro Padre Celestial. Hermanos, aún no hemos alcanzado todo lo que nos ha prometido, pero tenemos plena certeza en Cristo que esta obra que Él inició por su Espíritu en nosotros, que nos ha llevado el Evangelio, que nos ha dado la fe en Jesucristo, que por su gracia hemos recibido, que mucho más, así como la comenzó, mucho más Él va a obrar en nosotros para completarla hasta su venida. Cristo, que dijo que edificará su iglesia, Él completará esta edificación, hermanos. Nuestro hermano William Hendricks se vuelve a agregar: un ladrillo puede parecer un producto acabado y perfecto,
pero será algo solitario e inútil hasta que sea colocado en el lugar que le corresponde, y todas las filas y capas estén puestas, y el hermoso templo sea terminado. Así también ocurre con los hijos de Dios. Son como piedras vivas que forman un perfecto y bello templo, y cuando Jesús vuelva, pero no hasta entonces. Entonces aquí nuestro hermano Henry está haciendo alusión a Primera de Pedro, que nos habla, hermanos, de aquella edificación que hace Cristo Jesús. Dice que Él es la piedra viva, hermanos. Es la piedra viva, Él es el fundamento de la iglesia, y sobre Él somos fundamentados nosotros, y en Él también somos nosotros hechos piedras vivas. Pero nosotros no fuimos hechos piedras vivas para estar regados por el campo, hermanos. Piedras vivas e inútiles, no, sino para una edificación que ha comenzado el Señor. Y ahí otra vez el Señor vuelve a mostrar nuestra responsabilidad. ¿Qué dice Pedro? Acercándoos a Él, piedra viva. O sea, Él es la piedra viva que nos ha dado vida a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Acercándoos a Él, siendo edificados como casa espiritual. ¿Ven, hermanos, el obrar de Dios y nuestra responsabilidad? La obra que Él está ejecutando en nosotros y que va a culminar, pero de la cual dice acercándoos, hermanos. El Señor dice que nos acerquemos a Él. Y mientras más nos acercamos a Él, nos acercamos más a nuestros hermanos. Y mientras más nos acercamos a nuestros hermanos, somos edificados juntamente con ellos como una casa espiritual, como un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, para ser edificados en nuevo hombre en Jesucristo, a su imagen y semejanza, que es formada en nosotros, hermanos. Por hermano, aquel que vemos débil, aquel que vemos, como decíamos antes, en dificultades, en pecado, aquel día será perfeccionado, hermanos, delante de nuestros ojos, cada uno de los santos de Dios. Y será mostrada la obra de Dios consumada en él. Y diremos, wow, qué obra ha hecho nuestro hermano. El hermano más débil que tú puedes ver, más enfermo, el que menos fuerza tiene, aquel día se ha de revelar la realidad gloriosa de Cristo en él formado, hermanos. Y diremos, wow, ese hermano que no se veía, ese hermano que se notaba, mira la obra que Dios ha hecho en él, mira la obra que Dios ha hecho en ti, mira la obra que Dios ha hecho en nosotros, hermano. Aquel día cuando Cristo se manifieste, dice la Biblia que también nosotros seremos manifestados juntamente con Él. Qué día tan glorioso, hermano. Debemos esperarlo, hermanos. No vamos a pensar que Dios ya ha acabado aquí todo, hermanos. Como dice Pablo en otro lugar, si esperábamos solamente en esta vida, hermanos, somos los más dignos de conmiseración, hermanos. Pero si esperamos aquellas cosas que Dios ha prometido, aquellas cosas que han de cumplirse en sus hijos, que esperamos con paciencia, aquel culminamiento de aquella obra que Él ha comenzado, entonces nuestro gozo será cumplido, hermanos. Siendo libertados de este cuerpo de nuestra humillación, siendo libertados. Y no solo nosotros, sino la misma creación, sí que también gime, hermanos. Cuando Dios complete su obra, todo esto será manifiesto, hermanos. Entonces avancemos más, hermanos. Avancemos un poco más. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, Pablo los tenía, dice, primeramente, como veníamos estudiando anteriormente, en sus oraciones, en su memoria, pero también los tenía en su corazón. El corazón es sede de los pensamientos, de la voluntad y de las emociones. Además, tener a alguien en el corazón no es solamente tener un sentimiento bonito de esa persona. Ya que el corazón indica mente, voluntad y emociones, así mismo lo manifestaba Pablo. Pablo se acordaba de ellos. Pablo, como tenía voluntad y amor por ellos, oraba por ellos. Y también los tenía en su corazón, tenía sentimientos, tenía amor por ellos. Eso fue tener a alguien en el corazón. Entonces Pablo los tenía con gran amor y estima. Esto, hermanos, también en esta edificación que Dios hace es bien tremendo. El amor que debemos tener por los santos es parte de esta edificación que Dios está haciendo. Miren lo que dice Efesios 4:14. Ahí nos estábamos leyendo, hermanos, anteriormente. La continuación de Efesios 4, en el versículo 14 dice que toda esta edificación que Dios está haciendo, toda esta plenitud que Dios está hablando en la iglesia, conformando la imagen de su Hijo, miren lo que va a pasar más adelante cuando esto sea completado. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, del amor que habla Pablo por los filipenses, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta edificación, hermanos, hace patente en lo que dice Pablo ahora. Pablo los tenía en su corazón, hermanos, a los filipenses. Y también los filipenses tenían a Pablo en su corazón. ¿Y qué hacía esto? Como dice aquí Efesios, en lo que nos estamos leyendo, las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para edificarse en amor. Este amor que tenemos los unos por los otros es parte de la edificación del Señor. Este amor dice que debe ayudarnos mutuamente unos a los otros según el don y capacidad que Dios ha dado a cada hermano. Entonces, si nosotros nos acercamos a Cristo y colaboramos unos con los otros en el avance del Evangelio del Señor, esto trae edificación a la iglesia. Esto ayuda a avanzar la obra que Dios ha comenzado en nosotros. Y entonces recibimos la edificación y el crecimiento, edificándonos en amor. Qué importante, hermanos, que el amor que decimos tener unos por los otros, el amor que dice las Escrituras que ha sido depositado en nuestros corazones por medio del Espíritu de Dios, no quede solamente en la obra inicial. En el iniciar Dios derramó su amor por medio de su Espíritu en nuestros corazones, pero ese amor crece y avanza hacia los hermanos en la edificación de la obra que Dios ha comenzado, conforme nosotros nos ayudamos mutuamente, según la capacitación que Dios nos ha dado, según la gracia que nos ha dado, según el Espíritu nos ha dado, servirle en su iglesia. Esto contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. Un asunto tremendo, hermanos. ¿Ven la responsabilidad que tenemos, hermanos, en la obra de Dios? De amarnos y ayudarnos mutuamente. Porque Pablo no solamente vive esta realidad del amor, tenerlos en su corazón, porque ellos eran partícipes también de estar con él en el Evangelio por medio de sus aportes para ayudar en el avance del Evangelio, sino que también dice, en mis prisiones. Ellos participaban con Pablo en la prisión por medio de ayudarle económicamente, sí, pero también oraban por él y enviaron a Epafrodito, el cual le estaba sirviendo. Hermanos, miren cómo ellos estaban contribuyendo, uniéndose por esas coyunturas en amor, con el testimonio que estaba dando Pablo allá en la prisión en Roma. Como ellos eran partícipes juntamente con él de su prisión. Así nosotros también tenemos que ser partícipes con los hermanos del avance de la obra de Dios en las naciones, de la proclamación del Evangelio, de la enseñanza de la palabra de Dios, en el discipulado de los hermanos. Nosotros podemos participar y ayudarnos mutuamente en la obra que Dios está haciendo, hermanos. Es una cosa tremenda lo que Dios nos ha concedido, hermanos, de ser partícipes de esta obra. Pablo no solamente está diciendo que eran partícipes con él de su prisión y de su sostenimiento estando él y su servicio estando él allí en las prisiones, sino que también dice en la defensa y confirmación del Evangelio. Pablo estaba como embajador en cadenas ante los romanos para dar testimonio del Evangelio de Jesucristo, pero él no estaba solo en esta misión. Pablo no estaba solo, hermanos, él estaba como embajador y detrás de él estaban los hijos de Dios que estaban siendo partícipes de su prisión, estaban siendo partícipes en su corazón, por medio de las oraciones, por medio de las ofrendas, por medio del amor que mostraban a Pablo, por medio del servicio, como veníamos diciendo. Los hermanos sabían la razón por la que Pablo estaba en Roma, para ser juzgado por la causa del Evangelio, por lo cual oraban por Pablo, para que él pudiera ser fiel testimonio de Dios delante de ellos, para que él pudiera explicar francamente el Evangelio, para que él no temiera, para que él predicara con denuedo. Hermanos, ellos eran partícipes juntamente con Pablo de la defensa y confirmación del Evangelio. No estaban allá físicamente, hermanos, pero como cuerpo de Cristo estaban participando en lo material y en lo espiritual con él, hermanos. Hermanos, ¿estás tú participando, como decíamos la vez pasada, de esta gracia que nos ha sido dada, hermanos? La gracia de poder dar, la gracia de poder orar por los hermanos, la gracia de poderlos visitar, la gracia de poder enseñar su palabra, la gracia de poder discipular, la gracia de poder consolar, la gracia de poder aconsejar con la palabra de Dios, la gracia de poder llorar con los que lloran, reír con los que ríen. ¿Estás participando de la gracia de la edificación de la obra que Dios nos ha puesto a ser partícipes de ella?
¿O te estás quedando fuera de lo que Dios está haciendo, hermanos? Somos responsables, hermanos. Y miren cómo todo esto nace del amor genuino, hermanos, que es en Jesucristo. El amor que tenía Pablo llevado en el corazón de los filipenses no era un amor natural. El amor natural no obra en el obrar que Dios está haciendo, en la edificación de la iglesia. El amor natural en la edificación de la iglesia a veces puede ser hasta un estorbo. Pero el amor que viene de Cristo, que ya ha sido depositado en nosotros y que crece conforme nosotros participamos, colaborando con los hermanos en la obra que Dios hace, es un amor verdadero que va creciendo, hermanos, y que nos va edificando y llevando cada vez a parecernos más a Jesucristo y a poder ser partícipes, hermanos, de lo que Él está haciendo, el obrar de Dios. Eso es un privilegio, hermanos, que podamos ser colaboradores de Dios. Los filipenses no rechazaron esa oportunidad que Dios les había dado, sino que con toda diligencia ellos estaban participando, hermanos. Y así el Evangelio estaba siendo extendido. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros damos y consolamos, ayudamos y servimos de cualquier manera a los santos, estamos siendo partícipes juntamente con ellos de la obra que Dios está haciendo y del suplir del Señor para ellos. ¿Ya has experimentado esto, hermanos? Entonces, todos vosotros, dice Pablo, sois partícipes conmigo de la gracia. Además, todos nosotros somos participantes de la gracia de Dios. Pablo estaba diciendo a los filipenses que por la gracia de Dios que los capacitaba, ellos podían estar siendo partícipes de esta obra que Dios estaba haciendo con Pablo en Roma, para dar a conocer y presentar defensa y confirmación del Evangelio. Ya que Dios, que nos ha dado su gracia, por ella, Él comenzó su obra en nosotros, para perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. ¿Pero para qué? Para que seamos proactivos en obediencia, para la eficiencia del avance de su obra en nosotros y a través de nosotros en otros. Es por medio de la gracia de Dios, hermanos. Esto no es participar de la obra de Dios en la carne. Esto no es participar de la obra de Dios en el hombre natural o en el viejo hombre. Esto es si podemos participar en la obra de Dios, es solamente por la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, que nos capacita. Como leíamos en Efesios 4:11, nos capacita para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos capacita para amar a los hermanos y participar juntamente con ellos en la comunión del Evangelio. Qué tremendo, ¿no? Pablo podía estar plenamente convencido viendo este proceso, este progreso en los filipenses, en el servicio de ellos, en la participación con él en el avance del Evangelio. Esto quiere decir que Pablo no solamente estaba viendo la obra de Dios en los santos en Filipos, sino también estaba viendo la obediencia de ellos para con Dios. El cristiano es capacitado por la gracia redentora de Dios para una vida de obediencia y servicio a Dios, que es usada para la formación de Cristo en él. Así como vimos, hermanos, la gracia de Dios que inicia en nosotros la obra de Dios, en el creyente, en nosotros, en cada uno, es la misma gracia de Dios que nos sostiene para ser partícipes de esta obra, hermanos, que Dios ha comenzado. Nuestro hermano William Henry se vuelve a decir al respecto: los hombres hacen experimento y dejan las cosas a medio hacer, pero Dios ejecuta sus planes hasta el final y con éxito. Esta enseñanza de la preservación divina para una vida de servicio implica lógicamente la perseverancia humana. Esto quiere decir que el obrar de Dios en nosotros no quita nuestra responsabilidad, como decíamos desde el principio, para la cual somos capacitados por Dios mediante la gracia en Cristo. Vamos a leer un pasaje más antes de terminar, hermanos. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. Vamos a ver cómo nuestro mismo Señor Jesucristo explicaba este asunto, hermanos, para que no quede como algo que nosotros estamos procurando imponer, sino que el Señor mismo enseñó siempre, que siempre ha sido así. No es algo que se le ocurrió a Pablo cuando escribió a los filipenses. No, vino que dice nuestro mismo Señor Jesucristo acerca de la obra que Él ha hecho en nosotros y que Él hace a través de nosotros y en nosotros. Dice Jesús, dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, el que ha labrado, el que ha puesto esta vid verdadera en medio de nosotros para que tengamos esta salvación tan grande, es Dios mismo. Él es el que ha obrado
Él es el labrador, no nosotros. Y si todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Entonces, todo eso que acabamos de leer aquí, Jesús mismo lo interpreta. Él es la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos. Ahora, vamos a volver a leer para ver qué dijo de los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, versículo 2, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, Dios va a iniciar la obra en nosotros. Dios nos ha puesto a nosotros en la vid verdadera por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Él nos ha llamado a ser en Cristo a través del Evangelio. Pero entonces, Él está haciendo una obra en nosotros. Esa vid ahora transmite su vida a los pámpanos. Así como la vid lleva a los pámpanos vida a través de la savia, Cristo a través de su Espíritu Santo nos ha dado su propia vida a nosotros. Y dice que si nosotros llevamos fruto, ¿qué va a ocurrir? El Padre nos va a limpiar más. ¿Nos va a limpiar para qué? Para que llevemos todavía más fruto. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, por medio de la palabra de Dios, hermanos, Él nos va edificando, Él va limpiando aquellas cosas, nuestra vieja naturaleza, Él va renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro obrar, nuestra voluntad, para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y mientras más somos limpiados, más del fruto de la vida de Cristo puede manifestarse en nosotros. Hasta ahí estamos viendo lo que Dios hace. ¿No? Vosotros estáis limpios por la palabra. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Pero aquí luego dice, permaneced en mí. Aquí empieza a hablar nuestra responsabilidad. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esto es lo que está diciendo Pablo a los filipenses. Ustedes son partícipes conmigo de la gracia. Es por la gracia de Dios, como hablábamos, que nos capacita, que podemos servirle al Señor, que podemos crecer en edificación, en la formación de Cristo en nosotros, solamente por la gracia que nos ha sido dada. Sin la gracia del Señor Jesucristo no tenemos capacidad alguna, hermanos. No podemos hacer nada como pámpanos. Pero Dios nos ha dado su gracia, hermanos. Si permanecemos en Él y Él en nosotros, hermanos, tenemos vida y podemos avanzar en el Señor. Yo fui la vid y vosotros los pámpanos, en que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ven las dos cosas, hermanos? Separados de Jesús nada podemos hacer, pero Él dice permanezcan en mí. Él dice permanezcan en mí. Qué tremendo. Él es el que obra en nosotros por medio de su vida, el fruto de su Espíritu en nosotros, pero dice permanezcan en mí. Él nos da la gracia para permanecer en Él, pero dice permanezcan en mí. Miren las dos cosas unidas, hermanos, sin ninguna contradicción. La soberanía de Dios, la obra de Dios y la obediencia del hombre. Su responsabilidad. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí, y aquí está cómo permanecemos en Él, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Pues podemos permanecer en la palabra de Dios para permanecer en el Señor. Eso habla de la obediencia, hermanos. Porque luego dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Entonces aquí está relacionando el fruto con permanecer en la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente nos limpia, sino que también es un instrumento de gracia dado por Dios, como lo es la oración, como lo son las disciplinas espirituales, son medios de gracia de los cuales Dios nos hace responsables de su uso, de su aplicación en nosotros, para que esto se haga palpable en nuestras vidas, para que esto que Dios, este obrar de Él y el fruto que Él espera en nosotros se pueda cumplir. Y dice, permanezcan en mí. Entonces debemos permanecer en la oración, permanecer en la palabra de Dios, permanecer en la comunión con todos los santos, permanecer en el servicio a Dios. Como también explica Pedro en su segunda epístola, que a la fe inicial que Dios nos ha dado, que debemos agregarle conocimiento. Y así sucesivamente hay que añadirle, ¿no? Dominio propio. Entonces, no es solamente la obra inicial de la fe,
sino que la obra de la fe inicial que Él ha obrado en el creyente, que Él ha comenzado en nosotros por medio del Evangelio, el cristiano es responsable de ir edificando sobre esa fe con los medios de gracia que Dios le ha dado. Entonces, ¿ven cómo Dios nos hace responsable, hermanos? Eso es el asunto que queremos dejar bien claro hoy. La obra que Dios ha iniciado en nosotros y nuestra responsabilidad en esa obra, la cual Dios va a completar en nosotros, hermanos. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Permanecer en Él, para que el Padre sea glorificado y llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. Hermanos, Dios ha iniciado una obra en nosotros por su gracia, en su Hijo Jesucristo. Y en esa obra que Él ha iniciado, Él nos hace colaboradores, tanto para su avance en nosotros como en otros. No podemos eludir nuestra responsabilidad y dejar de asombrarnos de que nuestro amado Señor no solo produce el querer y el hacer en nosotros, sino que nos capacita para que hagamos. Pero nosotros tenemos que obedecer voluntariamente. Y Dios perfeccionará esa obra hasta completarla en nosotros en aquel día glorioso en que hace manifestar nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a dejar hasta ahí. Qué tremendo, hermano, lo que Dios nos habla. Qué tremenda la obra, hermanos. A veces no somos conscientes de esta obra que Dios está haciendo, hermanos. Creemos que la vida cristiana es solamente congregarnos y haber sido salvos. Hermanos, Dios nos da una vida plena, la cual tenemos que alcanzar en su Hijo Jesucristo. Y cuyo alcance Pablo nos va a hablar más adelante. De que hay cosas que debemos dejar en el camino. Hay cosas que debemos olvidar y no mirar atrás. Para tenernos al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y aquel supremo llamamiento ser conformados a la imagen de Él, hermanos. Que esa obra sea completada en cada uno de nosotros, hermanos. Que esa obra sea completada, hermanos. Y que esto nos dé esperanza para seguir avanzando. Dios no ha acabado con este mundo, hermanos. Este mundo no va a acabar con esta pandemia ni con todos los juicios que vienen por delante. Dios tiene una obra que trasciende la eternidad, hermanos. Que esta tierra no puede recibir, que este mundo no ha conocido y no espera. Pero nosotros tenemos una esperanza, hermanos. Una esperanza que, aunque seamos débiles, aunque estemos afligidos ahora, podemos esperar que Dios va a completar esa obra que ha iniciado en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y que fue una obra gloriosa en Él. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta maravillosa obra. Cuánto gozo en nuestro corazón cuando pensamos y escuchamos y recordamos estas cosas que Él ha prometido. Te damos gracias, Padre, por obra tan grande, Señor, que aún los ángeles ansiaron conocer, que este mundo no recibió en su sabiduría, por haber rechazado tu sabiduría, oh Dios. Padre, qué glorioso el destino que tú has dado a tus hijos. Un destino que el hombre natural no puede alcanzar. Que nosotros tampoco podríamos alcanzar por nosotros mismos. Un destino glorioso, Señor. Te pedimos tú nos ayudes, Señor, por la capacidad que tú nos has dado en tu gracia, Señor, de ser obedientes, de ser colaboradores, de ser partícipes de aquella obra que tú has iniciado en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Que podamos crecer en esa edificación que tú estás haciendo en tu iglesia, por medio de ser partícipes de la comunión del Evangelio, Señor. Por los dones, por el llamamiento, por la gracia que nos has comunicado a través de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, líbranos de ser estorbo, líbranos de ser pámpanos que no llevan fruto, pámpanos que se han ensuciado, que no están limpios, Señor. Límpianos por medio de tu palabra, renueva nuestra mente, Señor, renueva nuestro corazón, Señor, para que podamos serte útiles en esta edificación que tú haces. Oh Señor, no solamente queremos ver tu obrar, queremos correr juntamente contigo, Señor. Queremos participar juntamente contigo. Permítenos, Señor, en este tiempo ser parte de la obra que tú has comenzado, la cual, Señor, tú has llevado a través de la historia. Y tú la llevarás a pleno cumplimiento. Oh, Señor, bendito seas, Señor, porque tú eres realmente sabio, Señor. ¿Qué mente podrá comprender tu mente, Señor? Oh, Señor, ¿quién te aconsejó? ¿Quién te mostró cómo hacer las cosas? Oh, Señor, tú eres sin duda sabio y poderoso, Señor. ¿Quién podía imaginar lo que tú querías hacer? Morar con el hombre, estar en él, habitar en él y llevarlo a ser conformado a tu propia imagen. Oh Señor, lo que tú prometes, nadie más lo puede prometer en este mundo. Oh Señor, gracias por la esperanza viva que nos das en tu Hijo. Permítanos alcanzarla, Señor. Tú has prometido que tú lo harás, Señor.
En ti confiamos y a ti nos encomendamos, Señor, para que cada oyente, Señor, para que cada uno de nosotros alcance el pleno cumplimiento de esta promesa, Señor. Y un día, cuando tú vengas, estemos para tu gloria, Señor. Oh, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.